Muy buenos días, muy buenos y caluroso día. Les deseo en este inicio de semana. Eh, Estamos, ¿verdad? Acá en Alabama y pues el día hoy amaneció bastante frío, pero aún así a mí me ha tocado hacer algunas diligencias. Pero eh, quiero tomar estos minutos para reflexionar en algo que hoy en día se está haciendo, un tema que hoy en día se está haciendo muy popular. eh, y yo sé que en ustedes, especialmente los jóvenes, hay mucha duda en cuanto a esto. Y es el tema sobre las religiones. ¿Por qué, eh, como mencionaba en un video anterior, por qué si hay un solo Dios y creemos por fe en Dios y que no hay otra manera, eh, o no hay nada más que nos pueda a nosotros eh, convencer de creer en Dios que la fe? Pero ¿por qué existen tantas religiones? ¿Por qué existen eh, tantas creencias en el mundo? Hoy solo voy a hablar acerca de las religiones, pero en otro video voy a hablar acerca de las denominaciones. Una cosa son las religiones, otra cosa son las denominaciones. Las religiones son comunidades de creyentes que tienen su propio Dios. Las denominaciones son, dentro de esas comunidades de creyentes que tienen su propio Dios, son grupos que tienen su propia interpretación de sus libros sagrados. Pero hoy vamos a hablar sobre las religiones. ¿Por qué existen tantas religiones en el mundo? Y les voy a poner un ejemplo. Voy a usar eh, una ilustración para poner este ejemplo. Imagínese que usted coloca a un niño recién nacido, lo coloca en una isla y en esa isla no hay nada, no viven personas, no existe nadie. Usted va y le lleva comida para que ese niño recién nacido pueda sobrevivir. Tal vez usted dirá, bueno, es que es imposible que un niño recién nacido sobreviva solo. Sí, se ha dado el caso, ha pasado. Eh, este niño ahora crece y lo primero que ve son los árboles, lo primero que ve es el mar, lo primero que ve son los animales y por naturaleza, cuando el ser humano comienza a tener uso de razón, o sea, que comienza a analizar las las consecuencias o comienza a analizar lo que es bueno y lo que es malo, por naturaleza el hombre comienza a definir qué es bueno y qué es malo basado en la experiencia que va teniendo de la vida. Por ejemplo, si ese niño le pone la mano a un hormiguero y las hormigas le pican, pues en la mente de ese niño está que colocar la mano en un hormiguero es malo, ¿verdad? La naturaleza comienza a enseñar a ese niño que, eh, qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando pasa por un, no sé, un perro y el niño le golpea al perro y el perro le ladra o le muerde, ya el niño entonces eh, aprende que hacerle eso a ese animal está mal. Entonces, por naturaleza, el ser humano va aprendiendo lo que es bueno o lo que es malo por los resultados de lo que hace o las consecuencias de lo que hace, ¿no? Eh,
Luego, este niño que ya tiene una idea, según la naturaleza, de lo que es bueno y lo que es malo, ¿por qué razón? Porque ya ha comenzado a experimentar qué es bueno, qué es malo, las consecuencias. En algún punto de su vida, este niño comienza ahora eh, a analizar o a buscar su origen, de dónde viene, de dónde vengo, quién me trajo aquí, quién me creó. Ya el niño crece, pero él no sabe que tiene una mamá, que tuvo una mamá o un papá que lo procrearon. Entonces, este niño comienza a, a buscar su origen. ¿Qué lo anima? ¿Qué motiva a este niño a buscar su origen, a buscar su procedencia? Cuando él ve el origen de los animales, cuando él ve el origen de las cosas. Por ejemplo, este niño empieza a ver que los árboles nacen, crecen, tienen frutos, empieza a ver que los animales eh, tienen relaciones y procrean. Entonces, este niño empieza a pensar, ¿de dónde vengo? ¿Quién me procreó a mí? ¿O quién me sembró a mí? ¿Quién me plantó a mí? Porque él no sabe su origen. Entonces, el ser humano comienza a buscar un origen, ¿ok? Yo le estoy dando esta anécdota, esto es una ilustración, no es que eso es una posibilidad que así sucede y que eso ocurrió o que, o que lo que le estoy diciendo es algo que puede pasar así, ¿no? Estoy poniendo un caso hipotético, es solo para que tengamos una idea de cómo es que el ser humano, cómo le nace el ser humano buscar su origen y crearse un Dios. Ahora este niño que está buscando su origen, no sabe quién lo creó, no sabe quién lo gobierna, no sabe quién lo dirige, entonces comienza a admirar objetos de la naturaleza. Por ejemplo, comienza a ver que comienza a llover. Y está lloviendo mucho, pero en su mente él comienza a desear que deje de llover. Así que de repente él desea que deje de llover y dejó de llover. Así que él ahora entiende que si él piensa algo y él pide eso, viene como resultado lo que él deseaba. Así que él ahora considera el cielo como un Dios. Por tal razón, cada vez que él quiera que llueva o cada vez que él quiera que deje de llover, entonces él ora o él pide a esa fuerza o a eso que él consideró como un Dios que llueve. Entonces ahora él considera el cielo o las nubes como un Dios. Y entonces ahí empieza a adorar a ese Dios, empieza a obedecer a ese Dios o empieza a crearse ideas, imágenes sobre ese Dios. El agua o la lluvia es un ejemplo, pero otros tal vez tuvieron experiencia con el mar, otros tuvieron experiencia con los animales, otros tuvieron experiencia con un árbol, otros tuvieron experiencia con la tierra. Entonces, de esta manera, el ser humano comenzó a crear dioses en su mente. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre en el momento que Caín abandona la familia de Adán y Eva. Allí comienza, cuando Caín se va, por allá Caín posiblemente comienza a crear una comunidad que crea su propio Dios. Después del diluvio, cuando Cam, Sem y Jafet, los hijos de Noé, se distribuyen y se alejan de los alrededores del jardín del Edén, es entonces por allá que ellos comienzan a crear sus propios dioses, comienzan a crear sus propias religiones. Entonces, cada dios o cada grupo de personas que cree en un dios se llama una religión. Y la Biblia y la historia pues presenta que a través de los años millones de personas crearon sus propios dioses, se imaginaban sus propios dioses, tenían mucha imaginación
Por ejemplo, cuando estuve en Egipto, escuché la historia de cómo eh, los egipcios llegaron a considerar el río Nilo como un dios. ¿Por qué? Porque el río Nilo se desbordaba y al desbordarse, eso producía vegetación y eso le daba a ellos comida. Entonces, ¿cuál es el error de esto? El error de esto es que el ser humano ha creado religiones y ha desarrollado dioses o creencia en dioses basado en los beneficios que ese Dios le pueda dar. O sea, el origen, el propósito por el cual el ser humano crea en su mente sus propios dioses es porque desea que ese Dios le siga dando cosas o porque entienden o piensan que ese Dios le dio cosas. Por ejemplo, eh, estuve en Guatemala y escuché un poco de la historia de los mayas. Y los mayas tenían rituales, tenían templos, tenían dioses, el dios de la lluvia, incluso los volcanes los consideraban como dioses. ¿Por qué? Porque esos dioses les daban a ellos un beneficio en la agricultura, les daban a ellos, ellos sentían que le daba protección, o sea, ellos se beneficiaban de eso. Entonces, por naturaleza, el ser humano, a través de la historia, ha llegado a desarrollar dioses basado en el beneficio. Mira, ahora que estoy mirando esta gorra yo la compré en Turquía, en Éfeso. Mientras estuve en Éfeso, es una ciudad que era totalmente pagana, dedicada a adorar la diosa Diana o Artemisa, ¿no? Eh, pero ¿cómo es que la gente empieza a desarrollar, empieza a desarrollar esta idea, estas creencias de dioses? ¿Por qué hoy en día tenemos budismo, budistas? Hoy en día tenemos los cristianos, hoy en día tenemos los judíos, hoy en día tenemos musulmanes, que aunque judíos, cristianos, musulmanes son todos bíblicos, o sea, basados en la Biblia, eh, so, pudiéramos considerar denominaciones dentro de una religión, pero no es considerada denominación, sino que hoy en día son consideradas religiones. Eh, pero tenemos los, uh, los budistas, chintuistas, hay más de 4.500 religiones alrededor del mundo. Así que este es el origen, esta es la manera por qué la gente ha creado sus propios dioses. Hay países completamente que no conocen a Dios, no conocen la Biblia. Hay personas incluso aquí en Estados Unidos que no conocen la Biblia, que no han escuchado de la Biblia y no conocen ningún Dios porque se criaron en un ambiente, en un lugar donde ya se creía en un Dios. Lo único que ellos se resistieron a escuchar, se resistieron a aprender y decidieron no creer en nada, ¿no? Entonces, eh, en conclusión, ese es el origen de las religiones. Son inventos, son imaginaciones en la mente del ser humano, el ser humano intentando encontrar su origen, intentando encontrar su propósito y sobre todo tratando de encontrar un proveedor, tratando de encontrar un proveedor que le beneficie, que le dé, que le entregue. ¿Por qué yo creo en la Biblia? ¿Por qué yo creo que Dios es el Dios verdadero y no los otros dioses y no lo que creen otras religiones? Como mencioné en el video anterior, por fe decidí creer en que Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, es el Dios creador del cielo y de la tierra. Porque todos nosotros como seres humanos en algún punto de nuestra vida llegamos a buscar ese origen, buscar ese propósito. Y hasta ahora, de todas las religiones que he estudiado, de todas las religiones que he visto, de todos los países que he visto, el Dios de la Biblia, el Dios que la Biblia describe, es el Dios que se preocupa no por tu bienestar, sino que es un Dios que se preocupa eh, para que, porque tengas vida eterna. Se preocupa por eh, una vida a largo plazo, no simplemente en un momento. Hay otras religiones que los dioses nunca han hablado.
los dioses nunca han escrito nada. La gente solo interpreta o entiende o cree, bueno, si yo hago esto, los dioses van a estar tranquilos. Y si hago esto, los dioses se van a enojar. Pero, ¿quién le dijo eso a ellos? ¿Cómo llegan ellos a esa conclusión? Ellos simplemente ponen eso en su mente y eso es lo que ellos creen que su Dios cree. Así que si estás buscando, estás intentando decidir en qué creer, en quién creer, si aún todavía no has decidido si creer en Dios, si no creer en Dios, yo te animo, yo te motivo a que tú no pienses en qué me puede dar Dios. No pienses en cuál es mi origen, si Dios me creó o no me creó. No pienses en, mira lo que hace esta religión, mira lo que hace esta otra religión. No pienses en nada de eso. Piensa únicamente y exclusivamente en lo que tú ves a tu alrededor y piensa y di, ¿quién hizo esto? ¿Quién creó esto? ¿De dónde viene todo esto? Y todo esto te va a llevar a la Biblia, te va a llevar a Dios y vas a entender que hasta ahora no existe ningún otro texto bíblico que explique el origen del mundo como la Biblia lo explica. Y cuando tú entiendas eso, entonces vas a entender tu origen, vas a entender tu propósito. Así que Dios te bendiga grandemente y espero que esto te haya ayudado a entender por qué existen tantas religiones. Feliz semana.